Lima, la capital de nuestro país, por su extensión y densidad poblacional, ya se la puede llamar una mega ciudad. En ella habitan cerca de 8 millones de personas. Ojo, una población igual que la de la República de Bolivia. Todo un país metido en una ciudad. A partir de los años 40, Lima y Callao comenzaron a recibir olas de migrantes desde las provincias. Estas migraciones fueron creciendo año tras año y lamentablemente la ciudad no supo adaptarse a esta situación y creció en forma desordenada, sacrificando casi totalmente sus áreas de cultivo y sus áreas verdes. Las ciudades nacen generalmente en los centros de los valles, ¿no?, donde están las fuentes de agua, la proximidad a las áreas de cultivo, y eso realmente es perjudicial para el futuro, porque la ciudad al crecer empieza a invadir las mejores tierras, generalmente tierras de cultivo, bosques, son pues ocupados por la urbanización, ¿no? Las áreas verdes son muy importantes para que los habitantes de una ciudad tengan una buena calidad de vida, tanto como zona de recreación como en la salud física, pues las áreas verdes atrapan el dióxido de carbono de la atmósfera y liberan oxígeno, elemento importante para la respiración del ser humano. Por eso la Organización Mundial de la Salud, un organismo de las Naciones Unidas, recomienda que por cada habitante urbano existan al menos 8 metros cuadrados de áreas verdes. En Lima no llegamos ni siquiera a 2 metros cuadrados, aunque algunos distritos como el de Surco, que se preocupan mucho por el ambiente, tienen 12 metros cuadrados, pero otros distritos como La Victoria no llegan ni siquiera a 1 metro cuadrado. Esta situación se agrava cada vez que eliminamos parques o jardines y los convertimos en edificaciones con cemento, sin reponer las plantas y árboles, elementos que ayudan a tener una ciudad con un aire más limpio. Estamos respirando mugre en la ciudad. ¿Por qué? Porque en los últimos 15 años el parque automotor ha crecido exponencialmente. De más o menos 350.000 vehículos, ahora tenemos más de 900.000, entonces se ha triplicado el parque automotor. Los vehículos de transporte público, solo ellos han crecido 6 veces y los taxis más de 20 veces. Tenemos más de 90.000 taxis cuando hace 15 años había 10.000. Entonces tenemos un parque automotor gigantesco y además obsoleto. Muchos vehículos tienen entre 12 y 19 años e inútil. El BID ha hecho un estudio y ha estimado que con solo el 30% de esa flota, Lima podría transportarse y funcionar. Tenemos una sobreoferta de 400.000 pasajeros, ¿sí? El combustible que se utiliza, especialmente el contenido de azufre, es alto, es considerado posiblemente el más alto en Latinoamérica. Pero el transporte urbano no solo es responsable de la contaminación del aire en Lima, también lo es la industria que por muchos años ha emitido con sus chimeneas humos que deterioran la calidad del aire. Adecuar estas fábricas y fundiciones es muy necesario. Además, pobladores de la ciudad y municipios creen que quemando la basura se solucionan muchos problemas. Lo que no saben ellos, que la contaminación por la quema de residuos sólidos como plásticos puede contaminar muchísimo más. Todo esto ha alertado a personas e instituciones que tienen interés en mejorar la calidad de vida de los pobladores de Lima y Callao. Y así, desde 1998, mediante decreto supremo, se reúnen varias entidades, tanto estatales como privadas, en el Comité de Gestión de la Iniciativa del Aire Limpio para Lima y Callao. Un comité que tiene por objetivo proponer los mecanismos de acción entre las distintas instituciones para posibilitar una mejor calidad de aire en la ciudad. Desde luego que este comité no tiene una función operativa, sino una función de estudio, análisis y recomendaciones. Y en ese sentido se preparó el PISA 2005-2010. Como su nombre lo indica, PISA es el Plan Integral de Saneamiento Atmosférico para Lima y Callao, en la cual participan diferentes organismos y representantes de los principales
sectores o ministerios que tienen que ver con la salud y el ambiente, con el fin de estudiar, analizar, ver la problemática de esta contaminación y recomendar actividades, acciones que se deben llevar para el mejoramiento de esta. ASPEC participa en varias comisiones vinculadas al ambiente. Está participando, por ejemplo, en el Comité de Gestión de la Iniciativa del Aire Limpio. Ahí ASPEC lleva la voz de los consumidores para representarnos y ver qué están haciendo las autoridades y cómo lo están haciendo respecto a este tema del aire. La contaminación del aire en Lima no es un asunto de humos que se van al cielo y desaparecen. No, la contaminación del aire en Lima es de otra naturaleza y mucho más mortífera. La contaminación del aire en Lima es muy grave. Los estudios hechos en el año 2000 demuestran que en Lima mueren por año al menos 3.000 personas por las afecciones respiratorias y cardiovasculares relacionadas con la contaminación. Además, se pierden al año millones de soles en el tratamiento de esas dolencias. El monóxido de carbono que despiden los vehículos y fábricas no solo es un componente de esta contaminación, sino también elementos a los que los científicos llaman partículas en suspensión y que son las más perjudiciales. Cuando un motor está mal calibrado o usa combustible de muy mala calidad, los gases que entran en contacto con la atmósfera al salir de los escapes sufren una reacción química que derivan en elementos muy dañinos para el ser humano. Lamentablemente no se trata de elementos gaseosos que desaparecen en la atmósfera. Son partículas muy pequeñas y las más letales tienen un diámetro de apenas 2,5 milésimas de milímetro, o sea, un diámetro menor que el de un cabello humano. Esas partículas letales logran penetrar hasta nuestros pulmones y nos causan graves consecuencias. Las partículas un poco gruesas podrán ser expulsadas por la tos, pues no llegan a entrar al fondo de los pulmones. Sin embargo, las partículas muy finas, de 2,5 micras o milésimas de milímetro o menos, entrarán en los alvéolos del pulmón, que son los compartimientos más pequeños del aparato respiratorio. Al llegar a los alvéolos, las partículas malogran el pulmón. Eliminar estas toxinas puede tardar años. Además, según los elementos que componen estas partículas, pueden llegar a producir enfisemas pulmonares, promover el asma o generar cáncer. Si actualmente, por ejemplo, nos vamos a cualquier hospital de Lima, ¿ya?, y preguntamos cuál es la demanda el día de ayer, o la última semana, o el último mes, nos van a decir con toda seguridad, en este momento, ningún hospital baja de una demanda de 60% por enfermedades respiratorias. De por sí esto ya nos está diciendo la gran frecuencia de las enfermedades respiratorias si nosotros comparamos con reportes de hace 20, 30 años que no llegaba a estas cifras pues alarmantes. Y eso de por sí ya nos está diciendo que hay algo que está ocasionando esto. Si bien cierto, nosotros tenemos que reconocer que las medidas sanitarias y todas estas cosas han ido mejorando, la medicación ha ido mejorando, los diagnósticos médicos han ido mejorando, sin embargo, esto se sigue agravando. Entonces, hay algo que está ocasionando este aumento. Y sin lugar a dudas, yo creo que es la aerocontaminación atmosférica que vivimos en Lima y en muchas ciudades importantes del país. Al ser las partículas muy finas, no quedan solamente suspendidas en el aire, sino que los vientos van llevándolas de un lado a otro y no solo sufren las consecuencias de esta contaminación los lugares donde se generan, sino en toda la ciudad. La meteorología es muy importante para la evaluación de la contaminación del aire. Cuando hay sol en Lima, es un día despejado,
las brisas marinas entran con más fuerza, entonces la contaminación generada, ya sea en el centro de la capital o en toda la zona urbana, se va hacia el este. Son afectados todas las áreas del este de la capital. Van por las cuencas tanto del Rímac, sus microcuencas, Huaycán, Ate Vitarte, San Juan del Lurigancho. Toda esa población es muy afectada por la contaminación a partir de las 10 de la mañana hasta horas de la tarde. Pero a partir de las 5 o 6 de la tarde, donde ya se va el sol, cambia, el viento es en dirección norte. Entonces a partir de estas horas y hasta altas horas de la noche son afectados la población del cono norte. Hablemos de los distritos de Independencia, Comas, Caraballo, Los Olivos, San Martín de Porres, Ventanilla, todo la población del cono norte es afectado. La atmósfera es muy dinámica, es muy cambiante, eso hay que comprenderlo. Hay días que nos trae el viento del norte, los contaminantes son llevados al cono sur. Se encuentra días donde, por ejemplo, en Lima hay un olor a pescado, es porque están viniendo los vientos del norte. Estamos en un cerro entre Surco y La Molina en Lima. Tenemos aquí el suelo oscuro de este cerro. Este no es el color original del cerro. El color original es este. La parte oscura son partículas de la contaminación que se van depositando en los cerros y en el suelo, pero que también respiramos en gran parte. Este es un grave problema de salud, pero no solamente respecto a la salud, también es un problema para la economía nacional. El CONAN, en cumplimiento de la norma que estableció los estándares de calidad del aire, vio la necesidad de elaborar un estudio de costos, o sea, cuál es el costo del impacto de esta contaminación en la salud de la población. Solo para el año 2000, en Lima Metropolitana, tenemos 80 millones de dólares estimados como costos del impacto de la contaminación en la salud de la población de Lima, ¿no? Que es un tema que realmente debe ser considerado para poder dimensionar las medidas que debemos de implementar en el más breve plazo. Los estudios hechos por el CONAM sobre los costos de la contaminación del aire en Lima son del año 2000 y corresponden a más o menos a 80 millones de dólares por año para curar enfermos originados por la contaminación. Si sumamos los últimos 5 años, entre el 2000 y el 2005, se han gastado al menos 400 millones de dólares en costos de salud. Imagínense cuántos puestos de trabajo se habrían podido generar si hubiésemos disminuido la contaminación del aire en Lima y ahorrando ese dinero. También los estudios hechos por el Consejo Nacional del Ambiente indican que cada año en Lima mueren unas 3.000 personas por enfermedades y dolencias originadas por la contaminación del aire. Quiere decir que en los últimos 5 años han muerto en Lima al menos 15.000 personas por esta causa. Otro de los costos de la contaminación ambiental es que los vehículos que contaminan gastan más combustible, porque una parte de él se pierde simplemente por el tubo de escape. Un vehículo mal afinado, por de pronto, no desarrolla la performance que debería tener. Si no desarrolla la performance que debería tener, también energéticamente está consumiendo demasiado combustible, aparte de que contamina el medio ambiente. Ese mayor consumo de combustible puede significar un 5 a 10%, y eso se transmite al costo, obviamente, ¿no? Si suponemos que un cuarto de los 900.000 vehículos que hay en Lima no están bien afinados, y si gastamos 10 soles diarios en combustible desperdiciado, estamos gastando 112.500 soles al día, y al mes serían 3.375.000 soles. Y todos sabemos que más de un cuarto del parque automotor no tiene buen mantenimiento y no se gastan por vehículo solo 10 soles diarios, sino mucho más. Y si ese combustible que se desperdicia se traslada a dinero, ¿cuántos puestos de trabajo se podrían generar con este ahorro?